Fue el año del encuentro de dos mundos, el encontronazo, dirían algunos. En 1945 fue el año del fin de la Segunda Guerra Mundial. 2020 y 2021 serán recordados como los años de la pandemia de COVID-19. Y no hay un símbolo que represente mejor a esta pandemia que, lo tengo que mostrar definitivamente porque es el símbolo de la pandemia, es la mascarilla. Y nunca aprendimos a usarla bien ni aprenderemos. Algunos se cubrían la boca, pero no la nariz. ¿Y será por eso que le llaman tapabocas en México? Otros se tapaban la nariz y la boca, pero se descubrían para hablar. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el punto? En fin, no hay mal que dure 100 años. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, dijo este jueves que quienes estén completamente vacunados, y ahí se incluye un servidor, ya no necesitan usar mascarillas, excepto, y eso es muy importante, excepto en ciertas circunstancias. Ya lo decía yo que nada es perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Soy Rafael Romo, en ausencia de Fernando del Rincón por el resto de la semana. Así comenzamos. Durante meses, la mascarilla ha sido el complemento de todos los estilos y para casi todas las ocasiones, así como el mejor de los aliados para combatir la pandemia. Sin embargo, el día que muchos esperaban llegó en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, autorizaron a las personas completamente vacunadas, eso sí, a ir sin mascarilla tanto en espacios interiores como al aire libre, independientemente de si participan en eventos grandes o pequeños. La nueva directriz solo tiene algunas excepciones y los vacunados tampoco tendrán que respetar la distancia social. Los funcionarios de salud consideraron que se trata de un momento emocionante, seguro que sí, y de peso en la lucha contra el coronavirus. Vamos a Washington, donde se encuentra Yone Molinares, quien recopiló las reacciones a este importante anuncio que llega cuando Estados Unidos tiene ya más de 117 millones de personas vacunadas con todas las dosis. Hola Rafa, pues hoy ha sido un día importante para el país, por lo menos así lo dejó muy claro el presidente Joe Biden, que salió hoy, como no lo había hecho hasta el momento, de la Casa Blanca sin mascarilla al Jardín de las Rosas a marcar este momento en el que los CDC recomiendan que la gente que ya está completamente vacunada, es decir, aquellos que ya han tenido 2 semanas después de su última dosis, pueden estar al aire libre, reunidos con personas sin mascarillas y también pueden hacer lo mismo incluso en lugares cerrados, que ese es el gran cambio. Esto obviamente aquí en el Capitolio causó un cambio importante. Viste el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, andando por los pasillos del Capitolio sin mascarillas diciendo esto es realmente agradable. Muchos republicanos también lo hicieron, pero fíjate qué interesante, mucha gente sigue todavía con el hábito de mantener la mascarilla. Lo hicieron aquí en las escalinatas del Capitolio mientras iban bajando después de votos durante este jueves. Y eso habla también de cuánto le va a tomar a los estadounidenses salir del hábito de la mascarilla, por lo menos a la mayoría, pese a la cantidad de críticas, al debate sobre el uso de la mascarilla, etcétera. Pero la verdad es que muchos de los estadounidenses lo estaban haciendo. Es también un momento importante. El presidente reconoció además que más de 580,000 personas han muerto en los Estados Unidos, que este ha sido un año muy difícil, que ha sido un año en el que la gente y las familias han perdido pues momentos importantes en sus vidas y que esto ahora puede ser posible, el retomar todas esas actividades, porque muchos de los estadounidenses han logrado acercarse y recibir la recomendación de la vacunación, lo han hecho y por eso hoy 60% casi de los estadounidenses están vacunados. La idea es que por lo menos 70% para el 4 de julio tengan por lo menos una dosis. Todo esto ha cambiado bastante la dinámica en el país. Y queda la gran pregunta es si ahora que hay más motivación de que la gente se pueda vacunar porque ve el cambio y la libertad que puede recibir ahora, pues eso pueda seguir aumentando las vacunaciones. Esa era una de las críticas que había recibido los CDC, que habían sido demasiado conservadores y esto había creado un cambio y una confusión, pero ahora pues habrá que esperar que siga de aquí en adelante. Por ahora, buenas noticias. Rafa.
Muy bien, gracias, Yone Molinares, con el reporte desde Washington. Y después de este pequeño pero necesario paréntesis, pasamos a otros temas de la agenda noticiosa de este jueves en nuestra región. Nosotros estamos listos. ¿Y ustedes? Es el mensaje del gobierno del presidente Iván Duque al Comité del Paro en Colombia. El gobierno reiteró este jueves su disposición para negociar de inmediato con el comité en un proceso que contaría con el acompañamiento de la Iglesia Católica y de las Naciones Unidas. Pero el intento ha tropezado en todos los niveles. En Cali, por ejemplo, se suspendió una mesa de diálogo entre jóvenes y autoridades a la que había acudido incluso el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. El funcionario informó a través de su cuenta en Twitter que varios encapuchados se presentaron al evento en lo que él describió como una actitud hostil. Aún así, el gobierno insiste en su disposición de dialogar, como dejó claro el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. No da espera esta mesa de negociación. El gobierno desde hace 8 días ha venido mostrando no solamente una voluntad de sentarse a negociar, sino que ha dado muestras claras de su transparencia, de su compromiso con este proceso y lo más importante es que en este momento, en este instante, necesitamos una respuesta del Comité Nacional del Paro. Bien, en medio de las protestas, un nuevo incidente sumó más inestabilidad al gobierno. La canciller Claudia Blum presentó su renuncia irrevocable e inmediata al presidente Iván Duque. En la carta, Blum agradeció la confianza del presidente y aseguró que se desempeñó con dedicación y entrega en la promoción y la defensa de los valores de democracia, legalidad, equidad y emprendimiento en la política exterior de Colombia. Pese a todo, hay quienes comienzan a ver signos positivos en la evolución de esta crisis que ha asumido el país en el caos durante más de 2 semanas. Fernando Ramos nos tiene el recuento de estos pequeños logros desde Bogotá. Adelante. Se abre la posibilidad de una negociación directa entre el gobierno y el Comité de Paro con la mediación de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica. Tras una reunión con las partes por separado, los delegados de estas 2 instancias dicen que hay buen ambiente entre las partes y que en las próximas horas o días esa reunión podría concretarse para buscar acuerdos que permitan levantar este paro nacional que ya completa 2 semanas. Entre tanto, persisten bloqueos y también manifestaciones, especialmente en Cali, que ha sido el epicentro de estas marchas, en su mayoría pacíficas, y que ha tenido también ribetes violentos de saqueos a comercios, de vandalismo contra instituciones públicas y privadas. En el momento hay que decir también que esta situación le ha costado también el cargo a la canciller Claudia Blum, quien había recibido críticas de algunos sectores que afirmaban que su gestión no había sido lo suficientemente efectiva para que la comunidad internacional entendiera realmente lo que está ocurriendo en Colombia. El presidente Iván Duque se reunió hoy también con gobernadores y con otros sectores buscando también encontrar salidas a esta crisis. Entre tanto, hay que decir que en las últimas jornadas, especialmente la de este miércoles, que fue pacífica en su mayoría, terminó en incidentes violentos, especialmente en ciudades como Pereira, Pasto y también en Barranquilla. Allí se jugaba un partido de la Copa Libertadores y manifestantes trataron de ingresar al estadio. La policía los enfrentó con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras y esto afectó tanto a jugadores como técnicos del River Plate y del Junior de Barranquilla que estaban allí en ese partido. El gobierno ha dicho que continuará buscando que sea cuanto antes este diálogo porque la situación se complica por los bloqueos en las principales vías del país que están originando desabastecimiento y aumento en los precios de la canasta familiar. En las próximas horas se espera una respuesta del Comité de Paro sobre cuál será su postura frente a esta invitación de diálogo por parte del Gobierno Nacional. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá.
Bien, gracias a Fernando Ramos. Y hablando de Colombia, hay una noticia a la que debe prestarle mucha atención. La Corte Suprema de Colombia avaló la extradición a Estados Unidos del exguerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich. La petición la hizo el gobierno estadounidense con el objetivo de enjuiciar a Santrich por supuestos delitos de narcotráfico. La Corte consideró procedente la entrega, entre otras razones, porque los presuntos delitos de los que se acusa al exguerrillero carecen de connotación política. El paradero de Santrich es desconocido. Sobre él pesa una orden de captura de Interpol vigente en 194 países y territorios después de que el exguerrillero abandonara el esquema de protección derivado del acuerdo de paz el 30 de junio de 2019. Marcamos la primera pausa del programa y al regresar a conclusiones, disidente incómodo. ¿Obligó el gobierno de Cuba a un conocido artista a suspender su huelga de hambre? Tendremos detalles del controversial caso. Y más adelante vemos enseguida con más aquí en Conclusiones. No se vaya. Gracias por seguir con nosotros en Conclusiones. Soy Rafael Romo en ausencia de Fernando del Rincón. Les pido que desde este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluOtero, numeral ConcluOtero. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Su nombre es Luis Manuel Otero Alcántara y es uno de los disidentes más conocidos en Cuba. Y esta noche, la pregunta en la isla es, ¿por qué sigue hospitalizado Otero Alcántara y cuál es su condición? El también artista estaba en el 8º día de una huelga de hambre cuando de repente y al amanecer, autoridades de salud lo trasladaron a un hospital del gobierno. Sus compañeros en la disidencia dicen que se lo llevaron contra su voluntad y que no lo han visto desde entonces, excepto en videos publicados ¿por quién? ¿Ya lo adivinó usted? En efecto, por el mismo gobierno. En uno de esos videos, Otero Alcántara aparece en buen estado de salud, bromeando incluso con un administrador del hospital, mientras afirma que va a seguir exigiendo sus derechos como artista. El cubano de 33 años es parte del movimiento San Isidro, un grupo de artistas que abogan por la libertad y la democracia en Cuba y que se han convertido en la piedrita en el zapato para el gobierno. Fue arrestado en noviembre cuando se encontraba también en huelga de hambre junto a otros disidentes bajo acusaciones de violar las restricciones impuestas por el gobierno durante la pandemia. Este es el reporte que nos envió Patrick Upman desde La Habana sobre el incómodo disidente, quien también es conocido por diseminar su mensaje de libertad y democracia en redes sociales. El artista opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara lleva más de 11 días aislado en un hospital del gobierno en La Habana y no está claro por qué sigue ingresado. Otero Alcántara estaba en huelga de hambre para protestar por lo que él decía era una campaña de hostigamiento del gobierno cubano contra su persona. Cuando las autoridades de salud lo llevaron para tratarlo en un hospital aquí en La Habana. Los médicos del hospital dijeron que Otero Alcántara no presentó signos de desnutrición y que ha estado comiendo y tomando agua. Otros miembros del movimiento San Isidro de Otero Alcántara, que protesta la censura oficial, dicen que no han podido hablar ni visitar al artista y que él efectivamente está secuestrado por el gobierno. Otero Alcántara ha sido uno de los opositores más problemáticos para el Estado cubano en estos meses. Su detención el pasado noviembre provocó una protesta de estudiantes y artistas poco usual en el Ministerio de Cultura. Según las autoridades cubanas de salud, Otero Alcántara está recibiendo el tratamiento voluntariamente y sigue ingresado porque aún falta por hacerle otras pruebas médicas. En uno de los videos de
Otero Alcántara en el hospital, que ha salido en la prensa estatal, el artista dice que el tratamiento médico que ha recibido ha sido muy bueno y que él va a seguir exigiendo sus derechos como artista. Patrick Robinson, La Habana. Gracias a Patrick. Sobre Luis Manuel Otero Alcántara y su situación hablaremos a continuación con mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Gennady Rodríguez, editor del portal digital de opinión política 23yflagler.com, quien nos acompaña en vivo desde la ciudad de Miami. Bienvenido a Conclusiones, Gennady. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, me gustaría que nos pongas al tanto de esta situación y quiero lanzarte primero una pregunta muy básica, porque hay mucha gente en el resto de América Latina que quizá no esté tan familiarizada con quién es. ¿Quién es? La primera pregunta, Gennady. ¿Quién es Luis Manuel Otero Alcántara? Bienvenido, te escucho, adelante. Muchas gracias, Rafael, y buenas noches a ti y a toda la audiencia. Bueno, Luis Manuel es un artista contestatario dentro de Cuba. Él ha sido reconocido como el líder de un movimiento bastante plural, diverso, que se denominó a sí mismo Movimiento San Isidro, precisamente porque la sede del movimiento está en la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, en Damas 955, que es uno de los barrios más humildes dentro de La Habana. Ellos iniciaron este movimiento, esta forma de grupo de resistencia artística principalmente, a partir de unos decretos ley que se firmaron en Cuba y que regulaban o microregulaban el contenido de la expresión de artistas y también de usuarios sociales. ¿Sí? ¿Sí me escuchas, Gennady? Sí, te escucho. ¿Me escuchas a mí? Sí, te escucho perfectamente. Ahora, dime, ¿qué se puede deducir de lo que ha ocurrido con él en los últimos días? Primero, dicen sus compañeros disidentes que estaban en el 8º día de una huelga de hambre y llegaron agentes del gobierno y se lo llevaron a la fuerza. Y ahora surge este misterioso video en el que se le ve de buen humor en un hospital del gobierno, pero exigiendo sus derechos. ¿Qué lectura le das a esta situación, Gennady? Claro, el antecedente es que en noviembre, como bien mencionaste, Luis Manuel y otros hicieron una huelga de hambre que concluyó con un arresto y que esto tuvo como consecuencia que 300 personas se pararan frente al Ministerio de Cultura a hacer demandas. En esta nueva huelga de hambre, que es provocada porque el día 2 de mayo entran fuerzas policiales a casa de Luis Manuel y se llevan sus obras de artes, aparentemente el sistema cubano ha determinado tomar otro rumbo. Y en lugar de permitir que Luis Manuel transmitiera su huelga en vivo, como sucedió la última vez, pues lo mantuvieron aislado en su casa sin que muchas personas supieran qué había sucedido. Lo llevan al hospital aproximadamente después de 7 días en lo que se pensó que era una huelga, aunque no se sabía si había depuesto la huelga de sed o no. Lo llevan al hospital Calixto García en La Habana y se ha mantenido en ese hospital también aislado. No se conoce en qué condiciones está. Lo más que sabemos es que por unos familiares que pudieron verlo, él se mantiene en sus demandas, pero está tomando líquidos y en condición estable. Todo lo que hemos visto es ese video que mencionaste, donde él se ve conversando con un médico del hospital. Sí. Gennady, tengo que marcar una pausa, pero quiero pedirte que te quedes con nosotros porque al regresar me gustaría preguntarte ¿qué opinión te merece lo que dicen los miembros del Movimiento San Isidro, que no les permiten comunicarse con él? ¿Modus operandi, algo que ya se ha visto, o estamos hablando de algo completamente distinto? Ya volvemos con Gennady Rodríguez, editor del sitio digital de opinión política 23yflagler.com, en vivo desde la ciudad de Miami. Más adelante, ¿cuál será el impacto a los consumidores del ataque cibernético contra un crucial oleoducto de Estados Unidos? ¿Cuándo regresará, la pregunta de todos, ¿cuándo regresará el suministro de gasolina a la normalidad? Le preguntaremos a un experto. Volvemos con más aquí en Conclusiones. Las grandes empresas de Estados Unidos ya reaccionaron a las nuevas directrices de los CDC, que exime de usar mascarilla en espacios abiertos y cerrados a las personas con vacunación completa. Disney celebró la noticia, que calificó como extremadamente positiva, y aseguró que la implementarán tan pronto como sea práctico. Publix, por su parte, esperará orientación adicional antes de implementar cambios, mientras que farmacias
y tiendas como CVS, Walgreens y Macy's señalaron que están revisando sus políticas para adaptarse a la nueva guía de los CDC. En cambio, Kroger, Home Depot y Starbucks seguirán exigiendo a sus clientes y empleados el uso de la mascarilla. Y estamos de regreso una vez más con Gennady Rodríguez, editor del portal digital de opinión política 23yflagler.com, quien nos acompaña en vivo desde la ciudad de Miami. Gracias por seguir con nosotros, Gennady. Ya te preguntaba antes de ir a la pausa que miembros del movimiento San Isidro dicen que no han podido comunicarse con él directamente. Supongo que no te sorprende, ¿no? Comparemos la diferencia. La huelga que hicieron en noviembre del año pasado, ellos prácticamente la transmitieron en tiempo real. Fue un éxito mediático para el movimiento San Isidro y mucha gente tuvo realmente un momento muy emocionante cuando fueron conducidos por la fuerza fuera de su casa. Esta vez han mantenido a Luis Manuel Otero Alcántara completa y totalmente aislado, con un cerco policial a su alrededor, y le han impedido tener teléfonos, tener ningún mecanismo de comunicación. Por supuesto, esto ha impedido que el efecto mediático de la huelga sea tan directo como fue la vez anterior. Y también ha provocado que muchas personas, en su desesperación de saber qué está aconteciendo, hayan presumido la peor de las consecuencias y tratado de movilizar a sus amigos, a sus seguidores, pues por supuesto alertándole de que quizás su vida está en peligro, sin saber por seguro, porque no se le permite hablar, no se le permite comunicarse o dar su versión, su narrativa de los acontecimientos. Uno de los puntos que mencionabas, Gennady, me parece extremadamente importante porque de cierta manera hay cosas que han cambiado, ¿no? Si bien no están en la posición que les gustaría estar, pues sí que ha habido cambios. Por ejemplo, algunos de los pronunciamientos que ha habido, algunos de los comunicados, lo que mencionabas tú, el hecho de que el mundo pudo ver lo que había pasado con ese movimiento, pues son ciertas libertades que son pequeñas pero significativas para el movimiento San Isidro. Hubieran sido, ya lo decía, completamente impensables cuando estaba Fidel en el poder todavía. Entonces, estamos quizá en el inicio de una nueva era, quizá los primeros pasos, o no te emociona, no te da ni siquiera esperanza porque por todo lo que ha pasado anteriormente, Gennady. Yo soy un optimista. Creo que la esperanza no se debe poner solo en un movimiento o en un reclamo. Creo que es importante respetar los reclamos de las personas y defender la libertad de expresión. Pero claro, el hecho de que Internet haya llegado a Cuba ha creado una gran diferencia para que existan narrativas alternativas a la narrativa ortodoxa del Estado, que era prácticamente la única que existía antes. Yo creo, y este primer inicio, germen de Internet, es debido también al acercamiento que hubo con el presidente Obama alrededor del año 2015 con el régimen de La Habana, que permitieron precisamente los primeros puestos de Wi-Fi pública. Yo creo que las personas dentro de Cuba se están adaptando a estos nuevos medios de comunicación. Creo que cada cual ahora puede hacer su historia. Creo que evidentemente eso les permitirá movilizarse ahora en el ciberespacio, en las redes sociales, y me parece que la forma de reclamar, de llevar sus reclamos, de llevar sus intereses ciudadanos, de mostrar cuáles son sus nuevos sueños y sus nuevas visiones como generación nueva de Cuba, pues ahora lo tienen mucho más al alcance de la mano, y creo que todos los cubanos, desde dentro, fuera de Cuba, debemos apoyar a que todo el que tenga una opinión, pues la exprese, y de esa manera tener, por supuesto, una isla y una nación más plural. Nos queda, Gennady, menos de un minuto, pero te quería preguntar algo que acaba de pasar. Raúl se retira de la dirigencia del partido, queda Díaz-Canel no solo como presidente, sino dirigente del partido también. ¿Va a significar algo para la disidencia este cambio? Yo creo que no hay ningún cambio significativo entre la dinámica, poder y lo que se llama la disidencia o la oposición. Me parece que independientemente de poner las expectativas en un grupo de activistas que hay en Cuba, yo tengo más puestas mis expectativas en los reclamos generales y a veces despolitizados de pequeños grupos que necesitan, que ven que tienen necesidades de que el Estado le resuelva y le abra sus propias perspectivas profesionales, empresariales. Yo creo que la salida de Raúl Castro, la salida de ese símbolo, me parece que sienta un nuevo rumbo y que la gente ahora puede imaginarse una Cuba distinta. Ahora está en manos de ellas y en manos de la nueva generación que ocupa el poder también, hacer que eso acontezca.
Bien, gracias a Gennady Rodríguez, editor del sitio digital de opinión pública 23yflagler.com. Nos acompañaba en vivo desde la ciudad de Miami. Gracias, Gennady. Hasta la próxima. Gracias a ti. Buenas noches. Regresamos con más de conclusiones. No se vaya. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Gasolina, numeral Conclu Gasolina. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. El suministro de combustible en la costa este de Estados Unidos podría recuperar cierta sensación de normalidad desde este fin de semana. El oleoducto Colonial reinició sus operaciones y reanudó los envíos a todos los mercados tras ser blanco de un grave ataque cibernético que desató todo tipo de temores. De acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el asunto, la compañía habría pagado la recompensa a los piratas informáticos. El grupo al que se atribuye el ataque, que se llama DarkSide, pedía casi $5 millones, según otras dos fuentes, pero no está claro cuánto dinero se pagó ni cuándo. El presidente Joe Biden se negó a hablar del tema este jueves, pero sí dijo que cree que el gobierno de Rusia no es responsable del ciberataque, aunque considera que Moscú tiene la responsabilidad de detener estos hackeos cuando se originan en su territorio. DarkSide tiene su sede en Rusia y los expertos informáticos han señalado que opera con el permiso tácito de Moscú, aunque no está controlado por el gobierno de Vladimir Putin. No creemos, enfatizo, no creemos que el gobierno ruso haya estado involucrado en este ataque, pero tenemos fuertes razones para creer que los criminales que cometieron el ataque viven en Rusia. De ahí es de donde vino esto, de Rusia. Biden dijo además que no descarta tomar contramedidas cibernéticas. Este hackeo ha evidenciado la vulnerabilidad de la infraestructura clave de Estados Unidos, aun cuando había antecedentes en el pasado. Oficinas gubernamentales, departamentos de policía y hospitales han sido blancos de ataques similares. El oleoducto detectó la amenaza cibernética el viernes y decidió parar el suministro porque el sistema de facturación se vio comprometido. La decisión generó una oleada de compras de pánico y creó largas filas en las gasolineras. Casi una semana después del incidente, un equipo de CNN comprobó cómo retorna la normalidad en las estaciones de servicio de la Florida. Ana María Mejía visitó una de las gasolineras de Miami, en donde habló con clientes quienes se mostraron preocupados por un posible desabastecimiento de combustible en el estado. Veamos. Aquí en el estado de la Florida, donde en el día de ayer se veía un poco de congestión en las diferentes estaciones de servicio, poco a poco todo empieza a regresar a la normalidad luego de que se reiniciaran las operaciones de este gasoducto Colonial Pipeline. Lo cierto es que tuvimos la oportunidad de hablar con la gente. Muchos aún no sabían que se habían reanudado las operaciones y por eso desde muy temprano estaban poniendo combustible. Otros decían que sí sabían, pero que preferían tener el tanque lleno para evitar cualquier problema a futuro, especialmente por lo que se generó aquí en el sur de la Florida, y fue esta angustia de que llegara a faltar la gasolina en algún momento luego de este hackeo que ocurrió en este gasoducto. Hablamos con la gente, esto nos dijeron en horas de la mañana. Las personas tenían temor porque el gobernador de la Florida declaró que estábamos en estado de emergencia y las personas, tengo entendido, según vi las noticias, que empezaron a desesperarse y a acaparar gasolina. Una locura. ¿Por qué? Porque donde quiera que llegue no hay gasolina. Yo lo que veo es que no hay gasolina y todo el mundo anda como loco buscando gasolina. Ha habido problemas y sé que en la gasolinera ha habido mucha falta de gasolina y eso, pero mira, yo estoy echando normal. Y es que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, hizo hincapié en varios puntos. El primero es que el pasado martes decretó el estado de emergencia y aclaró por qué lo hizo. Una razón es porque esto otorga flexibilidad para que los proveedores de gasolina puedan entregar el combustible en cualquier lugar del estado. Y una segunda razón muy poderosa era que permitía a los camiones transportar más gasolina, es decir, más o menos entre 500 y 1000 galones más, y pasar más tiempo en las carreteras haciendo las entregas
entregas, porque todo esto es muy regulado. Así que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, lo que pidió fue mucha calma y mucha tranquilidad, porque dice aquí, especialmente en el estado de la Florida, no se van a presentar estos inconvenientes, especialmente en los condados del sur, como lo dijo también la alcaldesa Daniela Levin Cava. Ni Miami-Dade, ni Broward, ni Palm Beach iban a sufrir alguna interrupción que fuera muy preocupante y que en algún momento llevara a la escasez de combustible. Pero aquí el principal problema fue el miedo que se apoderó de la gente, y por eso entonces llegaron a las estaciones de servicio a tratar de poner combustible lo que más se podía. Pero no solo eso, sino que ponían combustible y además traían algunos contenedores. Alcanzamos a ver incluso hasta personas que traían de a 10 contenedores para poder llenarlos, y ahí entonces fue donde se generó la escasez. Pero poco a poco todo ha ido regresando aquí en el estado de la Florida a la normalidad. Esta es toda la información desde Miami. Ana María Mejía, CNN. Menos mal, bien, gracias Ana María Mejía. De todo esto hablamos esta noche con un experto. Le quiero dar la bienvenida al economista Antonio de la Cruz, experto también en temas petroleros, quien nos acompaña en vivo desde Washington. Bienvenido a Conclusiones, Antonio. Gracias por estar con nosotros. Acabamos de ver el reporte. Y la pregunta que tienen muchos de los que nos están viendo esta noche es: ¿cuánto tardará el sistema de suministro de gasolina de la compañía Colonial Pipeline en regresar a la normalidad? ¿Cuál es la respuesta, Antonio? Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Fíjate, tenemos una distribución de 5.500 millas. Es el oleoducto que tenemos que satisfacer por parte de la compañía Colonial Pipeline. Entonces, ¿qué pasa? Y la capacidad de llenado de esa tubería es más o menos 5 millas por hora. Entonces, si vemos y la sacamos, pero no es necesariamente, porque hay mecanismo de seguir bombeando el combustible hasta llegar a la última parte, estaríamos hablando que el 31 de este mes estaríamos en full capacidad. Sin embargo, las medidas que se están tomando en términos de distribuir el combustible por camiones y por buque va a facilitar, y es por eso que vemos ya en algunas áreas del país, de los estados que habían sido afectados, en una posición mucho más holgada. Entonces yo creo que en la... ¿Pero este fin de semana, Antonio? Este fin de semana empiezan a empezar a llegar a muchos lugares, pero para llenar todo el oleoducto va a tomar aproximadamente una semana. Sí, Antonio, hay algo que no alcanzo a entender, y por eso queríamos invitarte. ¿No se supone que los centros de distribución tienen reservas de combustible para 3 semanas o un mes? Y si es así, entonces, ¿por qué se acabó tan rápido la gasolina? Ok, los centros tienen una capacidad de almacenamiento para poder entregar a las estaciones de servicio. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que las compras, las demandas de los ciudadanos por compras nerviosas o pánico fueron de tal magnitud que han logrado que esos centros, al no tener suministro suficiente, se fueron agotando, y hubo una necesidad de poder llegar a tener algunas estaciones sin combustible. Entonces, la compra masiva es la que ha llevado, por ejemplo, para recordarle a la gente, recordemos que cuando tuvimos el inicio de la pandemia, la gente salió a comprar papel sanitario y se agotó en el país. El famoso papel sanitario, sí. Entonces, esas compras nerviosas son las que ayudan. Esas son las situaciones que ayudan, y además permiten a los que hackearon el sistema administrativo de la compañía a ejercer presión, porque la compañía en ese momento necesita entregar, se encuentra con el sistema. Entonces, más bien favorecemos con esas compras nerviosas a los hackeadores. Sí, estamos viendo, a medida que hablabas, el mapa que muestra la longitud de este oleoducto. Decía 5.500 millas desde Houston hasta la costa noreste de Estados Unidos. Ahora, ¿qué me dices de los precios, Antonio? ¿Se justifica que la gasolina se esté vendiendo ya en más de $3? Entendiendo, por supuesto, que estamos en un país de libre mercado y que se permite cierta fluctuación de oferta y demanda. Sí, en cuanto a los precios, podemos entender que
un galón de gasolina, ¿okay?, estableciéndolo cómo está distribuido su costo, el 47% está asociado al precio del petróleo, lo que entra a la refinería. Perdón, la compra del producto. El 13% de ese costo está asociado a la refinería, el 25% a la distribución y mercadeo y el 15% a los taxes. Nosotros podemos decir que ese aumento que hemos tenido ha también sido impactado porque el costo del barril de petróleo ha incrementado en las últimas semanas. La semana pasada estaba en 63.46 el WTI y la semana que acaba de terminar en 65.08. Había un incremento de $2. ¿Por ¿Eso la tiene demanda, Antonio? No, eso es crudo. Estamos hablando de WTI. Entonces, que sí, es un insumo para la refinería. Entonces, tenemos un impacto por ahí y tenemos un impacto por la demanda. En la demanda también hay un pequeño impacto porque al haber escasear el producto, oferta y demanda, también. Pero sin embargo, el mercado no lo ha visto como un incremento sustancial en este momento, sino que se ha mantenido más o menos el mercado como tal, lo ha observado como algo que es puntual y que va a pasar muy pronto de esta situación. Nos quedan unos cuantos segundos. Antonio, antes de despedirte, quería preguntarle, o pedirte más bien, que le envíes un mensaje a los consumidores. Ha habido mucho pánico por la situación en ciudades como Atlanta y Miami. Es difícil decirle a la gente que conserve la calma, ¿no?, dadas las circunstancias. Sí, ahí tenemos que tener una paciencia. Si nosotros no necesitamos el combustible como para desplazarnos entre ciudades, ¿verdad?, no tomemos esas precauciones porque generalmente lo hacemos para quedarnos en casa y por si acaso. Ese por si acaso generalmente es el que crea esta demanda y entonces afectamos la oferta y demanda y por lo tanto creamos un caos que no es necesario. Se me queda una pregunta en el tintero. ¿Qué me dices, ya para terminar, sobre el hecho de que la compañía parece que tuvo que pagar esa recompensa en los 50 segundos que nos quedan, Antonio? Sí, ¿qué ocurre? Que con la data, cuando la capturan los hackers, la encriptan, entonces la compañía no tiene cómo accesarla. Y generalmente, si no tiene un buen sistema de respaldo y de seguridad, generalmente tiene que pagar. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijiste, sin tener la fuente confirmada, de que pagaron para que le entregaran nuevamente y le liberaran la data y ellos poder seguir operando por el daño que estaban causando a la economía. Está de pensarse la vulnerabilidad que se ha mostrado con este caso. Un tema seguramente para otro día. Le agradezco muchísimo a Antonio de la Cruz, experto en hidrocarburos, que nos acompañaba en vivo desde Washington. Gracias, Antonio, por tu perspectiva. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación, Rafa. Muy bien, volvemos enseguida con más de conclusiones. No se vaya. SpaceX, la compañía de Elon Musk, quiere probar el primer vuelo orbital de la nave espacial Starship. Para lograrlo, SpaceX ya pidió la autorización a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. El prototipo, equipado de un propulsor, despegará de Boca Chica, Texas, desde donde se dirigirá a la órbita para terminar aterrizando en la costa de Hawái. Se estima que el recorrido podría tardar en torno a los 90 minutos. El siguiente objetivo de SpaceX es llevar el prototipo a la Luna y después a Marte para tal vez después llegar a cumplir la promesa de Musk de vuelos orbitales ultra rápidos entre distintos destinos de la Tierra. Abel Murrieta Gutiérrez, ex procurador del estado de Sonora en México y candidato a alcalde por el partido Movimiento Ciudadano, murió este jueves tras sufrir un ataque armado, según la policía o la fiscalía, debo decir, estatal. Y bien, después del incidente, del que todavía no ha trascendido demasiada información, la fiscalía puso en marcha un operativo para dar con los autores del crimen. Murrieta también fue representante de la familia Levarón en el caso del asesinato de 9 miembros de esa familia en Bavispe, Sonora,
en noviembre de 2019. Y bien, de esta forma llegamos al final de una edición más de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. A nombre de todo el equipo que hace posible Conclusiones, tanto en Atlanta como en Miami, incluyendo a la productora asociada Jaina Negrón, gracias por su atención. Que tengan muy buenas noches.